empezando la entrevista con el doctor Humberto Banda, que es egresado de Barcelona y su posgrado en el Instituto Tecnológico Massachusetts, mejor conocido como el MIT. El tema va a ser las burbujas financieras en el mundo y las tasas de interés fijas y variables. Profesor, buenos días. ¿Qué es una burbuja financiera? Una burbuja financiera se define como un estado donde los precios se inflan por encima de lo que verdaderamente corresponde. Nosotros sabemos que los precios de las acciones, los precios de algunos commodities tienen un valor en el futuro, pero esos valores en el futuro no corresponden con los precios que están teniendo sus productos en este momento. Entonces se van inflando artificialmente y eso va creando una burbuja que hace que el mercado vaya creciendo sin ningún fundamento real, y eso precisamente hace que los mercados truenen literalmente. ¿Por qué? Porque no tienen fundamentos reales para saber o para soportar esos incrementos en los precios. Claro, como la burbuja financiera de los tulipanes, la fuga de los tulipanes. De hecho sí, esa se conoce como una de las primeras grandes burbujas, ¿no? El precio de los tulipanes va subiendo, pero ¿a raíz de qué, no? Exactamente, especulación, ¿no? Entonces, bueno, los precios de los tulipanes van a ser los mismos, un tulipán es exactamente el mismo, pero va a ir subiendo sin algún fundamento. Dices, bueno, es que el fundamento es que dentro de 20 días mucha gente va a querer tulipanes. No, ya no hay gente que quiera tulipanes. Entonces el precio empieza a bajar, y hace que mucha gente que compró sus futuros, sus tulipanes, truene precisamente por eso, ¿no? No es sostenible. De hecho, ninguna burbuja financiera es sostenible en el largo plazo, y algunas ni en el corto. Y hablando de fiebres, de burbujas financieras, ¿qué es un crédito subprime? Un crédito subprime se conoce como aquellos créditos que no soportaron precisamente, o no están soportados en la persona que lo solicita. Es decir, tú otorgas un crédito sin ver la calidad crediticia del solicitante. Entonces, eso sería un crédito subprime. O sin considerar el riesgo que tiene esa persona de pagarte o no pagarte. Cuando nosotros hablamos de créditos, básicamente estamos hablando de dos tipos de riesgos, ¿no? En México nada más hablaríamos de uno, pero en general hablamos de dos tipos de riesgos. Lo que se conoce como crédito de default, que no es otra cosa que el crédito de incumplimiento, que es la probabilidad de que te paguen o no te paguen, y otro riesgo que es el riesgo de tasa, que si la tasa de interés se eleva muchísimo, eso va a hacer que la gente ya no pueda pagar sus créditos. Y hablaríamos de otros tipos de riesgos, pero básicamente estamos hablando de esos dos tipos de riesgos: el riesgo de incumplimiento y el riesgo de tasa. Okay. Entonces, entonces, nosotros cuando hablamos de créditos subprime, nosotros no estamos evaluando, o no se evalúan bien los riesgos de incumplimiento, el riesgo de default. Y eso es lo que lleva, y sobre todo llevó a Estados Unidos a tener su burbuja y su crisis del 2007-2008, ¿no? Que es precisamente el crédito, las hipotecas. ¿Por qué se da esto? Precisamente porque no califican bien a las personas que están solicitando sus créditos. Eso es lo que está pasando. Los mercados financieros no checan, no respaldan que pueden pagar las personas. Exacto, y dices, bueno, esto es muy sencillo. ¿Cómo haces para que dar crédito si no estás respaldado? Pues lo colocas en la bolsa de valores, ¿no? Entonces la gente cree que los inversores creen que la gente sí va a pagar, y en el momento de que no pagan, pues obviamente el precio de esas acciones, con comillas acciones, disminuye y llega a cero, explota, y eso hace que las bolsas de valores pierdan todo el valor que podrían haberse acumulado, ¿no? Ajá. Y ahora más actual, con las tasas de interés que se están elevando en Estados Unidos, estaríamos hablando de un riesgo de tasas de interés. Exactamente, estaríamos hablando de un riesgo de tasa de interés, porque al momento que se están elevando las tasas de interés, la posibilidad de que la gente tenga para pagar, pues disminuye, ¿no? Aquí hablaríamos de tasas fijas o tasas variables, porque si yo tengo una tasa fija, pues el riesgo de tasa de interés no existe, estamos de acuerdo, ¿no? Definido así, pues, o sea, yo voy a pagar el 8% y me vale la inflación, y bueno, los economistas dicen
que la tasa de interés es la inflación más la tasa de interés real es igual a la tasa de interés nominal. Entonces, si se eleva la inflación o si se elevan las tasas, a mí no me importa, porque si yo siempre voy a seguir pagando el mismo 7%, el mismo 6%, ¿no? Entonces, eso es lo que pasaría. En cambio, las tasas variables sí eso es un elemento importante, porque ahí sí la gente llega, bueno, en inflaciones muy altas, como tuvo México en la crisis de los 94, ¿no? Que todo el mundo sabía que yo ganaba 20,000 pesos y a mí me querían cobrar por la subida de las tasas variables, me querían cobrar por mi carro 28,000 pesos. Entonces dices, ¿cómo es posible que me quieras cobrar 28,000 pesos si cuando yo solicité el crédito te dije claramente que ganaba 20,000 pesos? Y el banco lo que decía, bueno, entonces te embargo el coche. Entonces dices, bueno, pues embárgame el coche. O sea, de todas formas, el coche no vale ya ni los 24,000 pesos que me estás cobrando una sola mensualidad, ¿no? Entonces, eso lleva precisamente a que haya una contracción del mercado financiero, de los créditos, y que precisamente haya una baja en los mercados y se cree poca liquidez, ¿no? Que es un factor importante. Al final de cuentas, lo que nos ayuda a los mercados financieros es a dar liquidez a las empresas en cierto momento, sobre todo en los mercados primarios. Los inversionistas. ¿Y el nivel de créditos subprime en México, tasas variables existen? No, mira, lo que pasa es que precisamente a raíz, sí existen tasas variables todavía, pero son las menos. Porque la tasa variable en México se consideró cuando cuando en el 94 ya no pudimos pagar nuestros créditos hipotecarios. 95 se crean las unidades de inversión, las famosas UDIs. Y entonces las UDIs es una tasa variable, ¿no? Que va fluctuando respecto a la inflación. Muchos mexicanos aprendimos de eso y ahora sabemos que no debemos contratar tasas variables, ¿no? Entonces, la mayoría de los créditos hipotecarios ahorita son tasas fijas, los créditos de autos son tasas fijas. El Infonavit, que es una de las instituciones que mayor otorga créditos hipotecarios para las que la gente, digamos, para un segmento importante de la población, sus tasas ya son fijas. Hace un año, 2 años dejó de otorgar créditos en salarios mínimos y ahora sus créditos ya son a tasas fijas. Entonces sí, esa parte donde el riesgo de tasa se elevaba o había esos créditos subprime, desde el punto de vista de tasa no lo hay. Desde el punto de vista de calificación de las personas que solicitan el crédito, ahí sí podríamos hablar de ver qué pasa con cada banco, ¿no? Yo creo que es mínimo el compadrazgo que pueda existir entre el ejecutivo de cuenta y el solicitante del crédito para que les otorgue un crédito a la persona que no. Básicamente se hablaba, ahorita que me acordé, se hablaba de los créditos subprimes a las personas dedicadas a la construcción, que precisamente decían, es que la construcción está subiendo muchísimo en Estados Unidos, ¿no? Entonces estas personas que se dedican a la construcción, hay que otorgarles créditos. Bueno, ¿qué pasa? Que se queda la actividad de construcción, esas personas dejan de elaborar y obviamente ya no pueden pagar sus créditos, ¿no? Entonces, en México no creo que pase lo mismo, aunque debe haber un porcentaje pequeño que sí. Imagino que no debe ser arriba del 100%. Y hablando de tasas de intereses, ¿cómo esperaríamos el comportamiento de los mercados financieros en México el próximo año? Pues efectivamente esperamos un alza de tasas de interés. No olvidemos que el próximo año es un año electoral. Entonces hablaríamos de una alza de la tasa de interés. De hecho, ya la alza de la tasa de interés es palpable este año, ¿no? La inflación se ha disparado un poco este año, a pesar de que el gobernador del Banco de México diga que las tasas de interés ya están en un nivel estable. Nosotros esperamos que las tasas de interés del próximo año sigan elevándose, sobre todo por por 2 factores. Primero, por los créditos que le han otorgado a México, que fue un préstamo muy importante. Y segundo, precisamente por la incertidumbre que va a acarrear las elecciones presidenciales en México, ¿no? Sí, esperamos una alza en la tasa de interés, no una alza desmedida, ¿no? Aunque podríamos ya hablando de las subprime, que los préstamos obviamente llegarán a más de 2 dígitos las tasas de interés de los préstamos. Y si no hablamos de las tasas de referencia, que son las tasas TIE o la tasa de CETES, esperamos que estén en niveles del 7-8%. Sí, ya son niveles importantes.
Y hablando del Banco de México, ¿cuál es el puesto para mantener la estabilidad? El Banco de México tuvo fundamentos muy importantes cuando mantuvo la estabilidad inflacionaria, que es básicamente la función principal es controlar la inflación y los movimientos de tipo de cambio, los recursos que se le han asignado al Banco de México, ¿no? Yo creo que cuando hizo la política de reducir el dinero en circulación fue una política muy sana. Vimos las tasas de interés como disminuían hasta razón del 3%, la verdad muy bien esas tasas de inflación, y que el tipo de cambio, aunque también otros factores, se mantuvo muy constante, un periodo muy constante de 4 o 5 años, en donde el tipo de cambio se mantuvo entre una banda de 11.50, perdón, a 12.50, y se mantenía en esa banda, ¿no? Llegaron, y bueno, obviamente esto se da también porque México recibía muchas remesas, recibía muchos ingresos petroleros, cae el precio del petróleo, el tipo de cambio se dispara y pasan cosas como gasolinazo, tortillazo y cosas de esas, ¿no? Pero el punto aquí es que el papel del Banco de México tendría que ser ver qué factores puede utilizar de política monetaria para mantener la tasa de inflación baja y para mantener el tipo de cambio estable. Yo creo que hay factores que puede hacer, tiene todavía muchas reservas internacionales a las que puedes echar mano, tiene ingresos petroleros importantes todavía, de los que puede echar mano para mantener esto. La inflación, yo dudo que este año ¿Tener el objetivo? sí, definitivamente no va a tener el objetivo, y el próximo año estaremos viendo tasas de inflación de alrededor del 5%. 5%. Sí, sobre todo te digo, bueno, el efecto del gasolinazo se supone que ya va a haber permeado a la sociedad y las tasas y la inflación debería de disminuir, pero existe una gran incertidumbre respecto a las próximas elecciones. Y ya muchos candidatos ya se están destapando, tenemos a los de siempre, otros que no los de siempre. Los de siempre. Y sí, bueno, López Obrador seguirá siendo el de siempre, siempre será candidato. Y hablando de estabilidad del tipo de cambio, las coberturas cambiarias. Las coberturas cambiarias son un buen instrumento, pero más bien para las empresas. Las empresas sí se pueden blindar o asegurar precisamente cuál va a ser su pago en dólares, para saber cuánto tiene que pagar y ya que no le afecte tanto estas fluctuaciones, ¿no? Que si Trump dice, que si no Trump no dice, que si lo van a cambiar en 4 años, que si no lo van a cambiar, que mejor renuncie, que todos los escándalos que ha hecho, que México cambie de presidente, que no cambie de presidente, ¿no? Que los venezolanos den su golpe de estado finalmente de Maduro. Entonces, todo eso, las coberturas cambiarias sí son muy importantes desde el punto de vista de las empresas, para que las empresas puedan asegurarse cuál va a ser su verdadero costo. Nosotros no debemos olvidar que en estados, por ejemplo, como el estado Querétaro, nosotros somos importadores de materias primas, ¿no? O sea, nuestra industria, las principales industrias queretanas, que son la industria automotriz y la industria aeronáutica, la mayoría de sus insumos, iba a decir todos, pero me iban a regañar, la mayoría de sus insumos son importados, exactamente, son importados. Entonces, al momento de tenerlos que pagar, tú con las coberturas cambiadas podrías saber cuál va a ser tu costo y no esperarte al vencimiento de la deuda y decir, hijo, es que hoy Trump se levantó de malas, dijo que va a bombardear México y el tipo de cambio se fue a 400 pesos. Entonces, ¿no? Ya se aseguró por un bajo costo que el tipo de cambio va a ser de 19 o de 20 pesos. Entonces, la cobertura cambiaria es un instrumento altamente eficaz en estas épocas de volatilidad, sí. Porque aparte los mercados no reaccionan a largo plazo, no reaccionan con dichos, no reaccionan con palabras, reaccionan más bien con indicadores. Entonces a largo plazo sí vas a ver que los precios futuros tienen un precio más estable que lo que pasa con el tipo de cambio hoy y mañana. Sí. Eso sería todo por nosotros, la entrevista. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Entonces, hasta luego. Hasta luego.